Imagina por un momento una mujer parada frente a una puerta entreabierta. Del otro lado, puede escuchar una voz familiar, cálida, que la llama por su nombre. La luz que se filtra por la rendija es dorada, casi palpable, y ella sabe, en lo más profundo de su ser, que al otro lado hay exactamente lo que necesita. Fuerza para enfrentar ese diagnóstico médico que la tiene despierta por las noches, claridad para esa decisión que no puede postergar más, paz para ese conflicto familiar que le está robando el sueño. Lo sabe. Pero su mano permanece inmóvil sobre el picaporte. No es que quiera quedarse del lado equivocado de la puerta. Es que algo en ella, algo que ni siquiera puede nombrar con claridad, la mantiene ahí, paralizada entre el deseo y el temor, entre la necesidad y la resistencia. ¿Te has sentido alguna vez como esa mujer? ¿Has experimentado esa extraña paradoja de anhelar profundamente el poder de Dios mientras simultáneamente te mantienes a una distancia segura de Él? Esta es la pregunta que el pastor David Paul Yonggi confrontó una y otra vez a lo largo de su ministerio, y es la misma que enfrentó personalmente en los momentos más oscuros de su propia vida. Él solía contar una historia que cambió para siempre su comprensión sobre el Espíritu Santo. Era un joven pastor recién comenzando, agotado hasta el punto del colapso físico, construyendo una iglesia con sus propias manos mientras predicaba, visitaba enfermos y oraba por necesidades sin fin. Una madrugada, completamente exhausto, se desplomó en su pequeño cuarto y entre lágrimas le gritó a Dios: «No puedo más. He dado todo lo que tengo y no es suficiente». Fue en ese momento de quiebre total cuando escuchó, no con sus oídos sino en lo más profundo de su espíritu, una voz que le dijo algo que transformaría no solo su ministerio sino la vida de millones. Nunca te pedí que lo hicieras con tus fuerzas. Yo te di un ayudador, pero tú insistes en trabajar solo. Esa revelación, tan simple en apariencia pero tan devastadora en sus implicaciones, se convirtió en el fundamento de todo lo que el pastor Yonggi enseñaría después. Y antes de continuar, quiero pedirte algo: si esta conversación resuena en tu corazón, si sientes que necesitas profundizar en esta relación con el Espíritu Santo que quizás has mantenido a la distancia, suscríbete a este canal. Necesitamos construir una comunidad de mujeres que no se conforman con una fe tibia, que están dispuestas a abrir puertas que han mantenido cerradas por demasiado tiempo. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil dejarnos fortalecer por el Espíritu Santo? La respuesta no es tan obvia como parece. No se trata simplemente de falta de fe o de desinterés espiritual. El pastor Yonggi descubrió algo fascinante en sus décadas de ministerio: la mayoría de los creyentes no rechazan conscientemente al Espíritu Santo. Lo mantienen a raya de maneras tan sutiles que ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Es como tener un asesor experto a tu disposición las 24 horas del día, pero nunca consultarle nada importante porque estás convencida de que debes resolver todo por ti misma. O peor aún, consultarle solo cuando ya has agotado todas tus opciones y llegas desesperada, como último recurso, cuando en realidad él quería ser tu primera consulta, tu compañía constante, tu fuente inagotable desde el principio. Déjame contarte sobre Margarita, una mujer de 52 años que asistió a una de las conferencias que el pastor Yonggi impartió en América Latina hace años. Margarita era lo que cualquiera llamaría una cristiana ejemplar, líder de célula, servidora incansable en su congregación, madre abnegada de 3 hijos ya adultos. Pero cuando tuvo la oportunidad de hablar brevemente con el pastor después de una sesión, sus primeras palabras fueron: «Pastor, estoy exhausta. He servido a Dios durante 25 años y siento que cada vez tengo menos fuerza, menos gozo, menos vida».
El pastor John Guichó la miró con una mezcla de compasión y firmeza, y le hizo una pregunta que la dejó paralizada. Hermana, en todos estos años de servicio, ¿cuántas veces le has pedido al Espíritu Santo que te muestre cómo Él quiere que sirvas, en lugar de pedirle que bendiga lo que tú ya decidiste hacer? Margarita se quedó en silencio. La pregunta había tocado un nervio que no sabía que tenía expuesto. Toda su vida cristiana había sido un ejercicio de fuerza de voluntad, decidir qué hacer por Dios y luego pedirle ayuda para hacerlo. Pero nunca, en 25 años, se había detenido primero a preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres tú que lo haga? ¿Cuándo quieres tú que lo haga? Y mucho menos se había tomado tiempo simplemente para estar con Él, sin agenda, sin peticiones, sin lista de necesidades. Solo estar. Solo escuchar. Solo recibir. Esta es la primera barrera que nos impide ser fortalecidos por el Espíritu Santo, nuestra adicción al control. Suena duro decirlo así, ¿verdad? Pero piénsalo. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que una mujer fuerte es una mujer que lo tiene todo bajo control, que puede con todo, que no necesita ayuda de nadie. Y de alguna manera, hemos cristianizado esa mentira. Nos hemos convencido de que depender profundamente del Espíritu Santo es señal de debilidad espiritual, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. El apóstol Pablo lo expresó de una manera que debería sacudir cada fibra de nuestro ser en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Detente ahí un momento. Lee eso de nuevo, más despacio. Mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice mi poder tolera tu debilidad o mi poder funciona a pesar de tu debilidad. Dice que se perfecciona, que alcanza su máxima expresión, precisamente en tu debilidad. ¿Por qué? Porque cuando finalmente sueltas la ilusión de que puedes manejarlo todo tú sola, cuando te rindes al hecho de que estás exhausta, quebrantada, sin recursos propios, es cuando finalmente haces espacio real para que el Espíritu Santo entre con su poder. No como un complemento a tus esfuerzos, sino como la fuente misma de todo lo que necesitas. El pastor John Guichó enseñaba esto con una ilustración que se quedaba grabada en la mente de quien la escuchaba. Decía, imagina que tu vida es un vaso. Cuando el vaso está lleno de tus planes, tus ideas, tu fuerza de voluntad, tu necesidad de tener razón, tu miedo al cambio, no hay espacio para que el Espíritu Santo vierta nada. Puedes orar todo lo que quieras pidiendo su poder, pero Él mira el vaso y lo encuentra lleno hasta el borde con ti. Para que Él pueda llenarte con su fortaleza, primero tienes que vaciarte de tu propia fuerza supuesta. Y ese vaciamiento duele, porque requiere que admitas algo que tu ego odia admitir, que sin Él, no puedes. Sin Él, tus mejores esfuerzos son insuficientes. Sin Él, toda tu actividad religiosa es solo ruido que te mantiene ocupada pero no transformada. Ahora bien, aquí es donde muchas malinterpretamos el mensaje. Vaciarnos no significa volvernos pasivas, apáticas o irresponsables. No se trata de dejar de actuar esperando que el Espíritu Santo haga todo mientras nosotras nos cruzamos de brazos. Esa es otra forma sutil de resistencia, disfrazada de espiritualidad. El pastor John Guichó era enfático en esto, el Espíritu Santo quiere trabajar contigo, no en lugar de ti. Quiere fortalecerte para que actúes, no para que te paralices. Pero hay una diferencia abismal entre actuar desde tus propias fuerzas, con el Espíritu Santo como un recurso de emergencia, y actuar desde su fortaleza, con Él como tu fuente constante. Déjame contarte sobre Rosa Elena, una mujer que conoció las enseñanzas del pastor John Guichó cuando atravesaba la crisis más profunda de su vida.
A los 58 años, acababa de perder su empleo de 23 años en una reestructuración corporativa. Su esposo había sufrido un infarto 6 meses antes y estaba en rehabilitación. Su madre de 84 años había sido diagnosticada con demencia y necesitaba supervisión constante. Y para completar el cuadro, su hijo menor había anunciado que se mudaba al extranjero, dejándola con una sensación de nido vacío que no había anticipado. Rosa Elena era creyente desde niña, conocía la Biblia, oraba diariamente. Pero bajo el peso de todas estas circunstancias simultáneas, se encontró haciendo algo que nunca pensó que haría, cuestionando si Dios realmente estaba ahí, si realmente le importaba. Si toda su fe había sido simplemente un placebo emocional que ahora, ante el dolor real, se revelaba inútil. Una noche, completamente quebrantada, Rosa Elena cayó de rodillas en su habitación y por primera vez en su vida, oró con una honestidad brutal: Dios, no sé si estás ahí. No sé si me escuchas. No sé si importa. Pero estoy vacía. Completamente vacía. No tengo fuerzas para fingir que estoy bien. No tengo fe para declarar victorias que no siento. No tengo energía para ser la mujer fuerte que todos esperan que sea. Estoy rota. Y si existe algo real más allá de mi propia mente, de mis propias emociones, de mi propia religiosidad, necesito que te muestres ahora. Porque yo ya no puedo. Lo que sucedió en ese momento Rosa Elena lo describiría después como un encuentro que no tiene palabras adecuadas en ningún idioma humano. No hubo voces audibles, no hubo visiones espectaculares. Pero algo cambió en lo más profundo de su ser. Era como si por primera vez en su vida hubiera dejado de hablarle a Dios y hubiera empezado a escucharlo. Y lo que escuchó, no con sus oídos sino con esa parte de nosotras que solo se activa en la vulnerabilidad total, fue algo así como: finalmente dejaste de intentar ser fuerte por ti misma. Ahora yo puedo ser tu fuerza. Esa noche, Rosa Elena durmió profundamente por primera vez en meses. Y cuando despertó al día siguiente, las circunstancias no habían cambiado ni un ápice, pero ella sí. Había algo diferente en su interior, algo que no podía explicar pero que era tan real como el aire que respiraba. Esto nos lleva a la segunda barrera que nos impide ser fortalecidos por el Espíritu Santo: confundimos circunstancias cambiadas con transformación interna. Esperamos que el Espíritu Santo arregle nuestros problemas externos, cuando su obra principal es transformarnos internamente para que podamos enfrentar esos problemas con su poder. El pastor John Dicho era brillante en distinguir estas dos cosas. Él decía: muchos creyentes oran pidiendo que Dios cambie su situación, cuando Dios está esperando que ellos le permitan cambiarlos a ellos. Y cuando ellos cambian, cuando son fortalecidos desde adentro por el Espíritu Santo, descubren que tienen autoridad sobre sus circunstancias en lugar de ser víctimas de ellas. Piensa en esto: ¿cuántas veces has orado pidiendo que Dios quite un problema, en lugar de pedirle que te dé su fortaleza para atravesarlo? ¿Cuántas veces has pedido que cambie a otras personas, en lugar de pedirle que te cambie a ti primero? No es que esté mal orar por cambios externos, claro que no. Jesús mismo nos enseñó a pedir nuestro pan diario, nuestras necesidades concretas. Pero si tu relación con el Espíritu Santo se limita a una lista de cosas que quieres que Él arregle, estás perdiéndote lo más importante: la transformación de tu ser interior que te hace capaz de vivir con poder divino sin importar qué circunstancias enfrentes. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo hace una declaración que parece casi arrogante si no entendiéramos su contexto: sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lee esa última frase de nuevo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice Cristo me quita todos los problemas. Dice Cristo me fortalece, y por eso puedo con todo. Pablo escribió esto desde una prisión, encadenado, enfrentando un posible martirio. Sus circunstancias eran objetivamente terribles. Pero su fortaleza interna era inquebrantable porque había aprendido el secreto que muchos de nosotros aún no descubrimos: el Espíritu Santo no necesita cambiar tus circunstancias para fortalecerte. Puede fortalecerte precisamente en medio de ellas. Rosa Elena descubrió esto de una manera progresiva y hermosa. Después de ese encuentro nocturno con Dios, comenzó a hacer algo que nunca había hecho consistentemente: cada mañana, antes de revisar su teléfono, antes de pensar en su lista de pendientes, antes de preocuparse por todos los problemas del día, pasaba 30 minutos en silencio con el Espíritu Santo. No leía la Biblia en esos 30 minutos, eso lo hacía después. No intercedía por otros, eso también venía después. Simplemente se sentaba en su presencia y le decía: Espíritu Santo, estoy aquí. Fortaléceme hoy. Muéstrame que necesito ver. Dame lo que necesito recibir. Y esperaba. Al principio, esos 30 minutos se sentían eternos. Su mente divagaba, su cuerpo se inquietaba, su lista mental de pendientes la bombardeaba. Pero ella persistió. Y poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. Empezó a percibir impresiones, no siempre en palabras, a veces en sensaciones, en certezas internas, en una paz que no tenía explicación lógica. Una mañana, durante ese tiempo de silencio, tuvo la clara impresión de llamar a una antigua amiga que no veía hacía años. No tenía sentido racional, pero la impresión era tan fuerte que obedeció. Resultó que esa amiga acababa de perder a su esposo y estaba completamente sola. Rosa Elena pudo estar ahí para ella de una manera que solo alguien que ha caminado por el valle de sombra puede estar. Y en ese proceso de consolar a su amiga, Rosa Elena encontró su propio consuelo multiplicado. Esa es la forma en que el Espíritu Santo obra cuando finalmente lo dejamos, de maneras inesperadas, conectando puntos que nosotros nunca conectaríamos, usando nuestro dolor como puente hacia el dolor de otros. Transformando nuestras heridas en herramientas de sanidad. Pero nada de eso puede suceder si no le damos acceso real a nuestra vida cotidiana. Y acceso real significa tiempo real, atención real, obediencia real. El pastor John Dicho tenía una convicción que comunicaba con pasión incansable: el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal, no una energía cósmica. No un poder que manipulamos con las palabras correctas o las oraciones adecuadas. Es la tercera persona de la Trinidad, con personalidad, con emociones, con voluntad propia. Y como cualquier persona, Él responde a la relación. No puedes tener una relación profunda con alguien si solo le hablas cuando necesitas algo, si nunca le dedicas tiempo de calidad, si ignoras sus señales y después te preguntas por qué se siente distante. Aquí es donde muchos de nosotros fallamos estrepitosamente. Tratamos al Espíritu Santo como un servicio de emergencia espiritual, marcamos el número cuando hay crisis, esperamos respuesta inmediata, y luego volvemos a nuestra rutina hasta la próxima emergencia. Pero imagina si alguien te tratara así. Imagina que solo te buscaran cuando te necesitan, que nunca te preguntaran cómo estás, que ignoraran tus consejos a menos que coincidan con lo que ya decidieron hacer. ¿Cuánto te abrirías con esa persona? ¿Cuánto confiarías en ella? ¿Cuánto de ti mismo compartirías? El Espíritu Santo quiere fortalecerte,
pero fortalecerte requiere intimidad. Y la intimidad requiere tiempo, requiere conversación bidireccional, requiere que escuches tanto como hablas, requiere que obedezcas cuando Él te pide algo que no tiene sentido para tu lógica. Esta fue quizás la lección más difícil que Margarita, aquella líder de célula exhausta, tuvo que aprender. Después de su encuentro con el pastor John D. Cho, ella tomó una decisión radical, renunció a todos sus compromisos ministeriales por 3 meses. 3 meses donde su única tarea espiritual era conocer al Espíritu Santo. No servir, no liderar, no organizar, no hacer. Solo estar con Él. Sus amigos de la iglesia estaban confundidos. Algunos la criticaron, sugiriendo que estaba siendo egoísta o que estaba atravesando una crisis de fe. Pero Margarita mantuvo su decisión. Cada día, dedicaba al menos 2 horas simplemente a estar en la presencia del Espíritu Santo. Oraba, sí, pero sobre todo escuchaba. Leía la Biblia, pero con una pregunta nueva: Espíritu Santo, ¿qué quieres mostrarme hoy?, en lugar de buscar versículos que respaldaran sus propias ideas. Caminaba por su vecindario y conversaba con él como conversaría con un amigo íntimo. Le contaba sus frustraciones, sus sueños, sus miedos, sus preguntas. Y algo asombroso sucedió. Al final de esos 3 meses, Margarita era una persona diferente. No porque sus circunstancias hubieran cambiado, seguía siendo madre, seguía siendo miembro de la misma iglesia, seguía viviendo en la misma casa. Pero había una paz en ella que era evidente para todos. Había una sabiduría en sus palabras que no venía de libros. Había una fortaleza en su manera de enfrentar problemas que antes la habrían colapsado. Y cuando eventualmente volvió al servicio ministerial, lo hizo de una forma completamente diferente. Ya no era la mujer que se quemaba tratando de cumplir las expectativas de todos. Era una mujer que se movía en sincronía con el Espíritu Santo, haciendo solo lo que Él le indicaba, descansando en su poder en lugar de depender del suyo propio. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de relacionarte con Dios, así que presta mucha atención. El pastor John Guicho enseñaba algo que en su momento fue controversial pero que está profundamente arraigado en las Escrituras: el Espíritu Santo quiere comunicarse contigo constantemente. No solo en momentos de oración formal, no solo cuando lees la Biblia, sino en tu vida cotidiana, en tus decisiones diarias, en tus conversaciones ordinarias. Él quiere ser tu consejero permanente, tu guía continuo, tu fuente inagotable de sabiduría práctica. Pero para escucharlo, necesitas desarrollar sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad espiritual se desarrolla como cualquier otro sentido, con práctica, con atención, con intención. Piensa en cómo funciona el sentido del gusto. Una persona que nunca ha prestado atención a lo que come puede decir esto sabe bien o esto sabe mal, y eso es todo. Pero un sommelier entrenado puede probar el mismo vino y distinguir notas de cereza, toques de roble, un final especiado. Ambos tienen las mismas papilas gustativas, pero uno ha entrenado su paladar para detectar matices que el otro ni siquiera sabe que existen. Lo mismo sucede con la voz del Espíritu Santo. Él está hablando constantemente, pero la mayoría de nosotros estamos tan sintonizados con el ruido de este mundo, con nuestros propios pensamientos ruidosos, con la prisa constante, que no podemos distinguir su voz. No es que Él necesite gritar más fuerte, necesitamos nosotros aprender a escuchar más profundamente. Y eso requiere lo que menos tenemos en esta cultura: quietud, silencio, paciencia. Permíteme contarte sobre Beatriz, una ejecutiva de 53 años que dirigía un departamento de 50 personas en una empresa multinacional. Beatriz era cristiana comprometida, asistía a la iglesia fielmente,
diezmaba, servía en el ministerio de mujeres. Pero su vida espiritual y su vida profesional eran dos compartimentos completamente separados. En la iglesia era la mujer de fe, en la oficina era la estratega implacable que tomaba decisiones basadas puramente en números, análisis de mercado y presión corporativa. Nunca se le había ocurrido que el Espíritu Santo pudiera tener algo que decir sobre sus decisiones de negocios, sobre cómo liderar a su equipo, sobre qué proyectos priorizar. Todo cambió cuando asistió a un retiro donde escuchó por primera vez sobre las enseñanzas del pastor John Cho acerca de la guía del Espíritu Santo en cada área de la vida. Algo hizo clic en su interior. Se dio cuenta de que había estado viviendo como si el Espíritu Santo fuera relevante solo para cuestiones espirituales pero no para decisiones mundanas. Decidió experimentar. Comenzó cada día laboral con 5 minutos en su auto, antes de entrar a la oficina, simplemente invitando al Espíritu Santo a guiarla en las reuniones, en las conversaciones, en las decisiones del día. Al principio, se sentía incómoda, casi ridícula. ¿Qué tenía que ver el Espíritu Santo con estrategias de ventas o presupuestos trimestrales? Pero persistió. Y comenzó a notar cosas pequeñas. Un impulso de hablar con cierta empleada que estaba pasando por un momento difícil. Una sensación de incomodidad sobre un proyecto que los números decían que era perfecto pero que algo no cuadraba. Una idea creativa que surgió en un momento de quietud y que terminó resolviendo un problema de meses. El punto de inflexión llegó 6 meses después. Beatriz estaba a punto de firmar un contrato importante con un cliente potencial. Todo se veía bien en papel, era un proyecto grande, prestigioso, muy bien pagado. Pero durante la reunión final, mientras el cliente hablaba, Beatriz sintió un malestar creciente en su espíritu. No era lógico, no había banderas rojas visibles, pero la sensación era tan fuerte que no podía ignorarla. En lugar de firmar ese día, pidió 24 horas para revisar algunos detalles. Sus colegas estaban desconcertados, el cliente ligeramente ofendido, su jefe molesto. Esa noche, Beatriz oró pidiéndole al Espíritu Santo claridad. Y entonces recordó algo, el cliente había mencionado de pasada que esperaban ciertos arreglos creativos en los reportes para sus inversionistas. En el momento no había parecido relevante, pero ahora, en oración, esa frase regresó con fuerza. Beatriz investigó más a fondo y descubrió que ese cliente estaba bajo investigación por prácticas contables cuestionables. Si hubiera firmado ese contrato, su empresa habría quedado implicada en un escándalo que estalló 3 meses después. El Espíritu Santo literalmente salvó su carrera y la reputación de su empresa porque ella había aprendido a escuchar esa voz interna que muchos llaman intuición pero que los creyentes conocemos como la guía del Espíritu Santo. Esta historia nos lleva a un punto crucial que el pastor John Cho enfatizaba constantemente: el fortalecimiento del Espíritu Santo no es solo para momentos de crisis espiritual o necesidades emocionales. Es para toda tu vida, incluyendo tu trabajo, tus finanzas, tu salud, tus relaciones, tus decisiones cotidianas. Cuando Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar, no está sugiriendo que pases cada momento con los ojos cerrados y las manos juntas. Está hablando de un estado de comunión continua con el Espíritu Santo, donde tu vida entera se convierte en una conversación constante con Él. Pero aquí está la tercera gran barrera que nos impide ser fortalecidos por el Espíritu Santo: nuestra adicción a la distracción. Vivimos en la era de la interrupción perpetua. Notificaciones constantes, demandas incesantes de atención, ruido mental que nunca cesa. Y en medio de todo ese ruido, la voz suave del Espíritu Santo es ahogada. No porque Él no esté hablando,
sino porque nosotros no estamos prestando atención. El pastor John Cho creció en una era muy diferente a la nuestra, antes de los smartphones, antes de las redes sociales, antes de la conectividad las 24 horas. Y él desarrolló desde joven el hábito de pasar horas en oración y comunión con el Espíritu Santo. Cuando sus estudiantes le preguntaban cómo podían hacer lo mismo en medio de sus vidas ocupadas, él no les daba una respuesta complaciente. Les decía con firmeza, si dices que no tienes tiempo para estar con el Espíritu Santo, lo que realmente estás diciendo es que otras cosas son más importantes que Él. Y si otras cosas son más importantes que Él, no te sorprendas cuando te falte su fortaleza. Suena duro, ¿verdad? Pero es verdad. Examina tu día promedio. ¿Cuántas horas pasas en redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicas a preocuparte por cosas que no puedes controlar? ¿Cuántos minutos desperdicias en conversaciones que no edifican? Ahora compara eso con cuánto tiempo le dedicas a cultivar tu relación con el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de tiempo de oración de emergencia cuando necesitas algo. Estoy hablando de tiempo de calidad, de comunión genuina, de escucha profunda. Carmen, una madre de 57 años cuyos hijos ya habían formado sus propias familias, se dio cuenta de algo devastador: había pasado décadas llenando cada segundo de su vida con actividad constante. Primero fue criar a los hijos, después fue cuidar de sus padres ancianos, después fue servir en la iglesia, después siempre había algo. Y cuando finalmente llegó a una etapa donde podría haber tenido tiempo para sí misma, para cultivar su relación con Dios, se descubrió incapaz de estar quieta. 5 minutos de silencio la ponían ansiosa. 10 minutos sin hacer algo productivo le generaban culpa. Se había vuelto adicta a la actividad, y esa adicción la estaba matando espiritualmente. Un día, después de escuchar sobre las enseñanzas del pastor John Cho acerca de la importancia de la comunión íntima con el Espíritu Santo, Carmen tomó una decisión radical: por un mes entero eliminaría 2 horas de su rutina diaria. 2 horas que antes llenaba con tareas, con televisión, con llamadas telefónicas innecesarias, con limpieza obsesiva de una casa ya limpia. 2 horas que ahora dedicaría exclusivamente a estar con el Espíritu Santo, sin agenda, sin prisas. Las primeras semanas fueron tortuosas. Su mente no sabía qué hacer con tanto silencio. Su cuerpo se rebelaba contra tanta quietud. Pero Carmen perseveró. Y gradualmente, algo hermoso comenzó a suceder. Empezó a escuchar cosas que no había escuchado en años: el canto de los pájaros por la mañana, el sonido del viento en los árboles, el latido de su propio corazón. Y más importante, comenzó a escuchar la voz del Espíritu Santo con una claridad que nunca había experimentado. Esa voz no siempre le decía cosas profundas o teológicas. A veces era tan simple como: ve a visitar a tu vecina hoy. O, perdona a tu hermana por eso que pasó hace años. O, descansa, hija mía, descansa. Instrucciones sencillas, pero cargadas de poder transformador. Porque cuando obedecía esos susurros, las cosas más extraordinarias sucedían. La vecina que visitó estaba atravesando una depresión silenciosa y esa visita literalmente la salvó. La reconciliación con su hermana sanó una herida familiar de décadas. Y el descanso que el Espíritu Santo le ordenaba le devolvió una vitalidad que había perdido años atrás. Esto nos lleva al corazón de lo que significa permitir que el Espíritu Santo te fortalezca: obediencia inmediata a sus impulsos. El pastor John Cho era inflexible en esto. Decía: puedes pasar horas en oración, puedes leer la Biblia completa cada año, puedes hablar en lenguas hasta que se te canse la mandíbula. Pero si no obedeces cuando el Espíritu Santo te pide algo,
toda esa actividad espiritual es simplemente religiosa, no transformacional. La obediencia es el canal a través del cual fluye el poder del Espíritu Santo en tu vida. Sin obediencia, ese canal está bloqueado. Ahora déjame preguntarte algo, y quiero que seas brutalmente honesta contigo misma. ¿Cuántas veces has sentido un impulso del Espíritu Santo para hacer algo, decir algo, ir a algún lugar, llamar a alguien? ¿Pero lo ignoraste porque no tenía sentido para tu lógica? ¿Cuántas veces has sentido la convicción de cambiar algo en tu vida, de soltar algo, de perdonar a alguien, pero pusiste excusas y lo postergaste? Cada vez que ignoras esos impulsos, estás entrenando tu espíritu para volverse insensible a su voz. Y cuando tu espíritu se vuelve insensible, el fortalecimiento que él quiere darte no puede fluir porque tú has cerrado el canal con tu desobediencia. Elena, una maestra de 61 años al borde de la jubilación, experimentó esto de una manera que cambió radicalmente su vida. Había sido cristiana desde niña, había servido en su iglesia durante 40 años, había enseñado escuela dominical, había participado en misiones. Pero si era honesta consigo misma, su fe se había vuelto rutinaria, predecible, sin el fuego que una vez tuvo. Un domingo, durante el servicio, sintió un impulso fuerte y claro: comienza un ministerio de oración para mujeres en crisis. No tenía sentido. Ella estaba por jubilarse, no empezar algo nuevo. Además, no se sentía calificada. Había otras mujeres más jóvenes, más preparadas, más carismáticas. Pero el impulso no se iba. Durante semanas, Elena luchó con esa impresión. Ponía excusas, buscaba razones lógicas por las que era mala idea. Pero el Espíritu Santo era persistente. Finalmente, en un momento de rendición total, Elena le dijo a Dios: está bien. No entiendo por qué yo, no sé cómo hacerlo, pero si realmente eres tú quien está hablando, aquí estoy. Úsame. Y comenzó, tímidamente, compartiendo en su grupo de célula que sentía el llamado a iniciar un ministerio de oración enfocado en mujeres atravesando crisis. La respuesta fue abrumadora. Resultó que había una necesidad desesperada que nadie estaba cubriendo. En 2 meses, tenía un grupo de 20 mujeres reuniéndose semanalmente para orar. En 6 meses, había 3 grupos en diferentes zonas de la ciudad. En un año, ese ministerio había tocado las vidas de más de 100 mujeres, muchas de las cuales testificaban que esas reuniones de oración las habían salvado del suicidio, del divorcio, de la desesperación total. Y Elena, quien pensaba que estaba entrando en una etapa de descanso, descubrió que estaba entrando en la temporada más significativa de su vida. Pero nada de eso habría sucedido si no hubiera obedecido ese impulso inicial del Espíritu Santo, aunque no tuviera sentido para su lógica. Esta es una verdad fundamental que el pastor John Guicho enseñaba con convicción. El Espíritu Santo a menudo nos pide cosas que no tienen sentido para nuestra mente natural porque Él está operando desde una perspectiva eterna que nosotros no podemos ver. Él ve conexiones que nosotros no vemos, entiende propósitos que nosotros no entendemos, está tejiendo una tapicería donde cada hilo tiene significado aunque nosotros solo veamos hebras sueltas. Cuando obedeces sus impulsos, aunque parezcan ilógicos, te alineas con sus propósitos y entonces su poder puede fluir a través de ti de maneras que nunca imaginaste. Pero aquí hay un secreto que el pastor John Guicho descubrió en su propia experiencia: la fortaleza del Espíritu Santo no siempre se siente como fortaleza, especialmente al principio. A veces se siente como vulnerabilidad, como exposición, como dar un paso en la oscuridad sin garantías. Esto confunde a muchos creyentes. Piensan que si el Espíritu Santo los está fortaleciendo, deberían sentirse invencibles, sin miedo,
súper confiados. Pero ese no es siempre el caso. El Espíritu Santo nos fortalece para hacer cosas que nos aterran, para tomar decisiones que nos hacen temblar, para dar pasos que requieren fe ciega. Recuerda lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Nota que no dice recibiréis confort o recibiréis certeza o recibiréis una vida fácil. Dice recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Para hacer lo que Dios te llama a hacer, incluso cuando es difícil, incluso cuando es costoso, incluso cuando te hace vulnerable. Patricia, una empresaria de 55 años, aprendió esto de una manera que nunca olvidará. Había construido un negocio exitoso durante 20 años, una empresa de consultoría que le había dado estabilidad económica y reconocimiento profesional. Pero durante meses, había estado sintiendo una inquietud creciente en su espíritu. No era que hubiera algo malo con su negocio, pero sentía que el Espíritu Santo le estaba pidiendo algo radical. Vender su empresa y dedicar los próximos años a un ministerio sin fines de lucro que ayudara a mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas. Era una idea loca. Significaba renunciar a la seguridad financiera que tanto le había costado construir. Significaba abandonar su zona de confort y entrar en un territorio donde no tenía experiencia. Su familia pensaba que estaba atravesando una crisis de mediana edad. Sus amigos le aconsejaban que esperara hasta la jubilación. Su contador le mostró los números y le explicó por qué era una decisión financieramente irresponsable. Pero el impulso del Espíritu Santo no cesaba. Patricia pasó 6 meses en oración intensa, luchando con esta decisión. No sentía paz yendo en ninguna dirección. Pero una madrugada, durante su tiempo de comunión con el Espíritu Santo, escuchó claramente en su espíritu: «Confías en que yo puedo sostenerte». No era una promesa de que todo sería fácil. Era una pregunta sobre su fe. Patricia se quebrantó en llanto y respondió: «Sí, confío. Aunque no entienda, aunque tenga miedo, confío». Vendió su negocio. Invirtió gran parte de sus recursos en crear el Centro para Mujeres en Crisis. Los primeros 2 años fueron aterradores. Hubo meses donde no sabía de dónde vendría el dinero para pagar la renta del centro. Hubo momentos donde dudó si había escuchado correctamente al Espíritu Santo. Pero él fue fiel. Provisión llegaba de lugares inesperados. Donantes anónimos aparecían justo cuando más se necesitaba. Y en 5 años, ese centro había ayudado a más de 300 mujeres a salir de situaciones abusivas y reconstruir sus vidas. Patricia descubrió que el Espíritu Santo la había fortalecido no quitándole el miedo, sino dándole el coraje para actuar a pesar del miedo. Esto es algo que necesitas entender profundamente: el Espíritu Santo no te promete una vida sin desafíos. Te promete su presencia en medio de los desafíos. No te garantiza que nunca tendrás miedo. Te garantiza que Él estará contigo cuando tengas miedo. No te asegura que todo saldrá como tú planeas. Te asegura que Él puede hacer que todas las cosas ayuden a bien para los que le aman. La fortaleza del Espíritu Santo no es la ausencia de lucha, es la presencia de poder divino en medio de la lucha. El pastor John Guicho experimentó esto de primera mano en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Hubo momentos donde todo parecía estar en contra de él: enfermedades devastadoras en su juventud, críticas implacables de líderes religiosos, desafíos financieros imposibles al construir la iglesia, traiciones de personas cercanas,
pérdidas personales desgarradoras. Pero en cada una de esas situaciones, él testificaba que el Espíritu Santo no lo sacó del problema instantáneamente, sino que le dio la fortaleza para atravesarlo victoriosamente. Y cada prueba lo moldeaba más profundamente, lo hacía más dependiente del Espíritu Santo, lo convertía en un instrumento más útil en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo pasamos de una relación superficial con el Espíritu Santo a esa comunión profunda que nos fortalece realmente? Permíteme darte pasos concretos, accionables, que puedes implementar desde hoy mismo. Estos no son solo conceptos teóricos, son prácticas que miles de personas han aplicado y que han transformado radicalmente su experiencia con el Espíritu Santo. Primero, establece un tiempo diario no negociable de comunión con el Espíritu Santo. No estoy hablando de tu tiempo de lectura bíblica, aunque eso es importante. No estoy hablando de tu tiempo de intercesión, aunque eso también es valioso. Estoy hablando de tiempo específicamente dedicado a estar con Él, a escucharlo, a conocerlo como persona. El pastor John Dicho recomendaba empezar con al menos 30 minutos diarios. Sé que suena mucho, pero piénsalo así, dedicamos horas a cosas infinitamente menos importantes. Si realmente queremos ser fortalecidos por el Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a invertir tiempo de calidad en esa relación. Durante ese tiempo, practica el silencio intencional. Los primeros 10 minutos, simplemente aquieta tu mente. Respira profundo. Suelta las preocupaciones del día. Imagina que estás sentada en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo está ahí contigo, tan real como otra persona en la habitación. Algunos días sentirás su presencia de manera palpable, otros días no sentirás nada. No importa. La fe no es cuestión de sentimientos, es cuestión de obediencia. Si dices que estarás ahí cada día a la misma hora, cumple tu palabra. El Espíritu Santo respeta el compromiso. Después del silencio, háblale. Pero no le hables con oraciones ensayadas o frases religiosas. Háblale como le hablarías a tu mejor amigo. Cuéntale cómo te sientes realmente, no cómo se supone que debes sentirte. Comparte tus frustraciones, tus dudas, tus miedos, tus sueños. El Espíritu Santo ya conoce todo eso, pero Él quiere que tú se lo digas, que confíes en Él lo suficiente como para ser completamente vulnerable. La intimidad requiere vulnerabilidad. Luego, y esto es crucial, escucha. Dedica al menos la mitad de ese tiempo solo a escuchar. Al principio, tu mente estará llena de pensamientos aleatorios, listas de pendientes, preocupaciones insistentes. Es normal. No te frustres. Gentilmente, cada vez que tu mente divague, tráela de vuelta a la postura de escucha. Pregunta, Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme hoy? Y espera. A veces la respuesta vendrá como un pensamiento claro. A veces como una impresión o sensación. A veces como un versículo bíblico que viene a tu mente. A veces no habrá nada, y eso también está bien. Lo importante es que estás cultivando sensibilidad espiritual. Segundo paso concreto, comienza a invitar al Espíritu Santo a cada aspecto de tu día. No lo mantengas confinado a tus momentos devocionales. Antes de una conversación difícil, antes de tomar una decisión, antes de entrar a una reunión, incluso antes de preparar la comida o hacer las compras, toma 2 segundos para invitarlo. Literalmente puedes decir en voz baja o mentalmente, Espíritu Santo, te invito a esta situación. Guíame. Fortaléceme. Muéstrame lo que necesito ver. Y luego mantente alerta a sus impresiones. Tercer paso,
Cultiva obediencia inmediata en las cosas pequeñas. Cuando sientas el impulso de llamar a alguien, hazlo inmediatamente. Cuando sientas que debes dar algo a alguien, no lo pienses demasiado, simplemente hazlo. Cuando sientas incomodidad sobre una decisión, detente y pregúntale al Espíritu Santo que te está mostrando. La obediencia en las cosas pequeñas te prepara para la obediencia en las cosas grandes. Y cada vez que obedeces, fortaleces tu capacidad de discernir su voz. Cuarto paso, ayuna de distracciones regularmente. Una vez por semana, considera hacer un ayuno de tecnología. Nada de redes sociales, nada de televisión, nada de noticias por 24 horas. Usa ese tiempo que normalmente desperdicias en el ruido del mundo para estar en quietud con el Espíritu Santo. Al principio te sentirás incómoda, casi ansiosa. Eso es exactamente lo que necesitas confrontar, tu adicción al ruido que ahoga su voz. Quinto paso, lleva un diario de tus experiencias con el Espíritu Santo. Anota las impresiones que recibes, las maneras en que Él te guía, las veces que obedeces sus impulsos y lo que resulta de esa obediencia. Con el tiempo, tendrás un registro tangible de su fidelidad, y ese registro fortalecerá tu fe en momentos de duda. Sexto paso, encuentra una comunidad de creyentes que también están buscando una relación profunda con el Espíritu Santo. No puedes crecer espiritualmente en aislamiento. Necesitas personas que te desafíen, que oren contigo, que compartan sus propias experiencias con el Espíritu Santo. No estoy hablando necesariamente de cambiar de iglesia, sino de buscar dentro de tu comunidad de fe a aquellos que están hambrientos de más de Dios y caminar junto a ellos. Ahora bien, necesito advertirte sobre algo importante. Cuando empiezas a cultivar una relación más profunda con el Espíritu Santo, cuando comienzas a ser fortalecida por Él de manera real y tangible, vas a enfrentar resistencia. No toda esa resistencia vendrá del enemigo, mucha vendrá de personas dentro de tu propia comunidad cristiana que están cómodas con una fe tibia y se sentirán amenazadas por tu pasión renovada. Van a cuestionar tus decisiones, van a criticar tus prioridades, van a sugerir que estás volviéndote extremista o desequilibrada. Prepárate para eso. El pastor John Guicho enfrentó ese tipo de crítica durante toda su vida. Líderes religiosos lo acusaban de ser demasiado carismático, demasiado enfocado en el Espíritu Santo, demasiado dispuesto a romper con tradiciones. Pero él mantuvo su curso porque sabía algo que ellos no sabían, había experimentado el poder transformador del Espíritu Santo de una manera tan profunda que no podía, no quería volver a una fe meramente intelectual o tradicional. Y millones de personas alrededor del mundo fueron bendecidas porque él se mantuvo firme. Tú también necesitas mantener tu curso. Necesitas estar tan convencida de la realidad del Espíritu Santo, tan segura de su guía en tu vida, que las opiniones de otros, aunque te duelan, no te desvíen. Y para mantener ese nivel de convicción, necesitas experiencias personales innegables con Él. No puedes vivir de la fe de otros. No puedes depender de lo que otros te dicen sobre el Espíritu Santo. Necesitas tu propio encuentro, tu propia historia, tu propio testimonio de su poder fortalecedor en tu vida. Aquí es donde llegamos al corazón de todo. El Espíritu Santo está esperando que tomes la decisión de abrirle completamente tu vida. No parcialmente, no condicionalmente, no con reservas. Completamente. Y esa decisión te asusta porque sabes que cuando le das al Espíritu Santo acceso total, Él va a empezar a cambiar cosas. Va a desafiar patrones de pensamiento que has mantenido durante décadas. Va a confrontar pecados que has justificado. Va a pedirte que sueltes relaciones que te están dañando. Va a llamarte a propósitos que te parecen imposibles.
Va a llevarte a lugares donde dependerás completamente de Él porque tus propias fuerzas no serán suficientes. Y ahí está el temor, ¿verdad? No es que no queramos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Es que ese fortalecimiento requiere transformación total y la transformación es incómoda. Requiere que muramos a nuestros propios planes para vivir los planes de Dios. Requiere que soltemos el control que creemos tener sobre nuestras vidas y confiemos en que Él tiene un plan mejor. Y eso es aterrador para nuestra naturaleza humana que se aferra desesperadamente a la ilusión de control. Pero déjame contarte algo que el pastor John G. Cho descubrió y que transformó su vida y ministerio, cuando finalmente sueltas el control y te rindes completamente al Espíritu Santo. Cuando dejas de resistir y empiezas a fluir con Él, experimentas una libertad que nunca creíste posible. La vida cristiana deja de ser una lucha agotadora de tratar de ser buena, de tratar de obedecer, de tratar de servir a Dios con tus propias fuerzas. Se convierte en un baile divino donde Él guía y tú sigues, donde su fortaleza se vuelve la tuya, donde su sabiduría informa tus decisiones, donde su paz sostiene tu corazón sin importar qué tormentas enfrentes. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Nota esa frase, estará en vosotros. No visitándote ocasionalmente. No disponible solo en emergencias. En ti. Permanentemente. Como fuente inagotable de todo lo que necesitas. Pero en ti requiere que hagas espacio interno. Y hacer espacio interno requiere que vacíes todo lo que estás usando para llenarte a ti misma, tu necesidad de aprobación, tu adicción al control, tu miedo al rechazo, tu orgullo espiritual, tu religiosidad vacía. Tus mecanismos de defensa emocional, tus patrones de autosuficiencia. Todo eso tiene que salir para que Él pueda entrar completamente. Y aquí está la promesa hermosa, cuando Él entra completamente, cuando lo dejas fortalecerte desde lo más profundo de tu ser, descubres que eres capaz de cosas que nunca imaginaste. Esa situación que creías imposible de soportar, la soportas con gracia. Esa persona que creías imposible de perdonar, la perdonas con libertad. Ese llamado que creías imposible de cumplir, lo cumples con poder. No porque seas más fuerte que antes, sino porque su fortaleza ahora fluye sin obstáculos a través de ti. Luisa, una viuda de 64 años, experimentó esto de una manera que todavía la asombra. Después de perder a su esposo tras 42 años de matrimonio, cayó en una depresión tan profunda que los medicamentos apenas la tocaban. Pasaba días enteros en cama, sin motivación para levantarse, sin propósito para continuar. Había sido cristiana toda su vida, pero en ese momento su fe parecía impotente contra el peso del dolor. Sus hijos estaban preocupados, su doctor recomendaba terapia intensiva, sus amigos hacían visitas compasivas pero inútiles. Una noche, en la soledad de su habitación, Luisa tuvo una conversación con Dios que fue brutalmente honesta. Le dijo, no sé si quiero seguir viviendo. No sé cómo seguir sin Él. No sé qué se supone que haga con los años que me quedan. Y francamente, no sé si me importa. Y entonces, en un momento que ella describe como el más real de su vida, sintió la presencia del Espíritu Santo de una manera casi física. No hubo palabras audibles, pero hubo una comunicación más clara que cualquier palabra, yo soy suficiente. Aunque no lo sientas ahora, yo soy suficiente. Confía en mí. Luisa no se curó milagrosamente esa noche.
La depresión no desapareció instantáneamente. Pero algo cambió. Tomó la decisión, aunque no tenía ganas, aunque no sentía nada, de pasarse 30 minutos cada mañana en la presencia del Espíritu Santo. No oraba, al menos no al principio. Simplemente se sentaba y decía, aquí estoy. Fortaléceme porque yo no puedo. Y él lo hizo. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, la fortaleza regresó. No como un evento dramático, sino como un amanecer gradual. Y con la fortaleza vino propósito. Un año después, Luisa había iniciado un ministerio para viudas recientes, un espacio donde mujeres que atravesaban su mismo dolor podían encontrar comprensión genuina y apoyo práctico. 3 años después, ese ministerio había ayudado a más de 50 viudas a navegar el duelo y encontrar razones para vivir de nuevo. Luisa testificaba que el Espíritu Santo la había fortalecido no eliminando su dolor, sino dándole la capacidad de transformar ese dolor en un puente hacia el dolor de otros. Su debilidad se había convertido en su mayor fortaleza porque permitió que el Espíritu Santo obrara a través de ella precisamente desde ese lugar de vulnerabilidad. Esta es la paradoja del reino de Dios que Pablo entendió tan profundamente: cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando admitimos nuestra necesidad total, entonces el poder de Dios puede manifestarse plenamente. Cuando dejamos de pretender que tenemos todo bajo control, entonces el Espíritu Santo puede tomar el control y hacer cosas que nosotros nunca podríamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es esa cosa que estás aferrando con tanta fuerza que no te permite extender las manos vacías hacia el Espíritu Santo? ¿Es tu orgullo que no quiere admitir que necesitas ayuda? ¿Es tu miedo a lo que Él podría pedirte si le das acceso completo? ¿Es tu apego a ciertos pecados que sabes que tendrías que soltar? ¿Es tu adicción al control que no puede confiar en que alguien más, incluso Dios, maneje tu vida mejor que tú? Sea lo que sea, ese es precisamente el lugar donde necesitas empezar. El pastor John Guicho solía decir algo que incomodaba a muchos pero que era profundamente verdadero: el Espíritu Santo es un caballero. No va a forzar la puerta de tu corazón. Pero está parado del otro lado, esperando, con todo el poder del cielo en sus manos, listo para fortalecerte, para transformarte, para usarte de maneras que superan tus sueños más salvajes. La pregunta es: ¿vas a abrir la puerta completamente, o vas a seguir manteniéndola entreabierta, recibiendo solo lo suficiente de Él para sentirte cómoda pero nunca lo suficiente para ser radicalmente transformada? Esa es la pregunta con la que quiero dejarte hoy. Mientras te preparas para cerrar este tiempo juntas, ¿vas a abrir la puerta completamente? No mañana, no cuando te sientas más lista, no cuando hayas resuelto algunos problemas primero. Ahora. Hoy. En este momento. Porque la verdad es que nunca te sentirás lista. Nunca habrá un momento perfecto. Siempre habrá razones para esperar. Pero el Espíritu Santo está esperando del otro lado de esa puerta ahora mismo, y cada día que demoras es un día más que vives con menos fortaleza de la que Él quiere darte. Déjame guiarte en una oración, o más bien, en una declaración de rendición. Y quiero que la hagas conmigo, no solo con tu mente, sino con tu corazón, con tu voluntad, con todo tu ser. Puede ser que mientras la lees sientas resistencia interna, puede ser que llores, puede ser que sientas miedo. Está bien. Hazlo de todas formas. Porque del otro lado de esa rendición está la vida que has anhelado sin siquiera saberlo. Espíritu Santo, hoy te abro la puerta completamente. No a medias, no con reservas, no con condiciones. Completamente.
Confieso que he estado viviendo con mis propias fuerzas durante demasiado tiempo y estoy exhausta. He estado tomando decisiones basadas en mi propia sabiduría y muchas veces he fallado. He estado sirviendo a Dios con mi propia energía y me he quemado en el proceso. Reconozco que te necesito no solo en mis crisis, sino en cada momento de cada día. Te necesito guiándome en lo grande y en lo pequeño. Te necesito fortaleciéndome no porque sea débil de carácter, sino porque reconozco que sin ti no puedo hacer nada de valor eterno. Hoy te doy permiso para cambiar lo que necesites cambiar en mí. Para confrontar lo que necesites confrontar. Para desmantelar lo que necesites desmantelar. Para sanar lo que necesites sanar. Para llamarme a lo que necesites llamarme. No voy a pretender que no tengo miedo, porque lo tengo. Pero elijo confiar más en tu bondad que en mi miedo. Elijo creer que tus planes para mí son mejores que los míos, aunque no pueda verlos claramente ahora. Te pido que me des sensibilidad espiritual para escuchar tu voz. Perdóname por todas las veces que te he ignorado, que he seguido mi propio camino y luego te he pedido que bendigas mi desobediencia. Dame el coraje para obedecer cuando me hables, incluso cuando tus instrucciones no tengan sentido para mi lógica. Dame la humildad para admitir cuando me equivoco, la gracia para perdonar cuando me lastimen, la fortaleza para perseverar cuando quiera rendirme. Y sobre todo, enséñame a conocerte. No solo a conocer sobre ti, sino a conocerte como la persona que eres. A disfrutar tu presencia. A desear tu compañía. A confiar en tu guía. A depender de tu fortaleza. A vivir en sincronía contigo, no trabajando para ti sino contigo. Que mi vida entera se convierta en una conversación continua contigo, donde cada decisión, cada palabra, cada acción fluya de esa comunión íntima. No te pido que hagas mi vida fácil. Te pido que me des tu fortaleza para vivir la vida a la que me llamas, sin importar qué tan difícil sea. Que cuando la gente me vea, no vean mi fuerza sino la tuya. Que mi vida sea testimonio vivo de que tú eres real, de que tu poder es suficiente, de que una relación contigo transforma todo. En el nombre de Jesús, quien envió este regalo precioso del Espíritu Santo, me rindo completamente a ti hoy. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo acaba de cambiar en el mundo espiritual. Puede que no lo sientas inmediatamente, puede que todo parezca igual en lo externo. Pero se acaba de abrir una puerta que estaba cerrada, y el Espíritu Santo tiene ahora acceso a lugares de tu corazón que antes le estaban vedados. Tu trabajo ahora es cultivar esa apertura, mantener esa puerta abierta, resistir la tentación de cerrarla de nuevo cuando las cosas se pongan incómodas. Y se pondrán incómodas. El fortalecimiento del Espíritu Santo no es un proceso pasivo o cómodo. Es activo, es desafiante, a veces es doloroso. Porque Él no está interesado en hacerte feliz de una manera superficial, está interesado en transformarte a la imagen de Cristo, y esa transformación requiere que mueras a tu viejo yo para que emerja el nuevo. Pero ese dolor tiene propósito, esa incomodidad tiene dirección, ese morir resulta en un vivir más pleno de lo que jamás experimentaste. El pastor John Dicho vivió esto hasta su último día. Nunca dejó de aprender del Espíritu Santo, nunca dejó de ser transformado por él, nunca dejó de depender completamente de su fortaleza. Y cuando partió de este mundo a los 86 años, dejó un legado que testifica del poder transformador de una vida completamente rendida al Espíritu Santo. Iglesias plantadas en los lugares más improbables. Millones de vidas tocadas. Principios que siguen transformando generaciones.
Todo porque un joven enfermo en Corea decidió abrir completamente la puerta de su corazón al Espíritu Santo y mantenerla abierta por el resto de su vida. Tu historia será diferente a la de él. Tu llamado será único, tus circunstancias serán distintas, tu manera de manifestar el poder del Espíritu Santo tendrá tu propio sabor. Pero el principio es el mismo, cuando le das acceso total al Espíritu Santo, cuando lo dejas fortalecerte sin resistencia, cuando vives en comunión constante con Él, tu vida se convierte en algo extraordinario. No porque tú seas especial, sino porque Él es poderoso. No porque no enfrentes dificultades, sino porque Él te da fortaleza sobrenatural para atravesarlas victoriosamente. Así que te dejo con este desafío, por los próximos 30 días, comprométete a implementar los pasos que compartí contigo. 30 minutos diarios en comunión con el Espíritu Santo. Invitarlo a cada área de tu día. Obedecer inmediatamente cuando te hable. Ayunar de distracciones una vez por semana. Llevar un diario de tus experiencias con Él. Y observa. Observa cómo cambian las cosas. Observa cómo cambias tú. Y después de esos 30 días, ven a la sección de comentarios aquí abajo y comparte tu testimonio. Cuéntanos qué descubriste. ¿Qué cambió? ¿Cómo te fortaleció el Espíritu Santo? Porque tu historia puede ser exactamente lo que otra mujer necesita escuchar para atreverse a abrir su propia puerta. Tu testimonio puede ser el empujón que alguien más necesita para dar el paso de fe que ha estado postergando. Y si este mensaje resonó en tu corazón, si sientes que es exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento de tu vida, no lo guardes para ti sola. Compártelo con esa amiga que sabes que está luchando, con esa hermana en la fe que está exhausta, con esa mujer en tu célula que necesita este recordatorio de que el Espíritu Santo quiere fortalecerla pero está esperando que ella lo permita. A veces somos el instrumento que Dios usa para conectar a alguien más con el mensaje que cambiará su vida. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido futuro. Porque vamos a seguir explorando juntas cómo vivir esta vida cristiana con poder, con propósito, con la guía constante del Espíritu Santo. No vamos a conformarnos con una fe mediocre cuando Dios nos ofrece una vida extraordinaria en Él. El pastor John Guicho solía terminar muchas de sus enseñanzas con una frase simple pero poderosa: el Espíritu Santo está esperando. La pregunta es, ¿qué estás esperando tú? Hoy, mi oración es que dejes de esperar. Que abras esa puerta completamente. Que te rindas sin reservas. Que permitas que el Espíritu Santo te fortalezca como Él ha querido fortalecerte todo este tiempo pero no has permitido que lo haga. Tu vida puede cambiar hoy. No porque yo lo diga, sino porque el Espíritu Santo tiene poder para transformar todo lo que toca cuando se le da acceso completo. Y Él está tocando a tu puerta ahora mismo. ¿La vas a abrir? Que Dios te bendiga ricamente, que el Espíritu Santo te fortalezca poderosamente, y que encuentres en Él todo lo que has estado buscando en 1000 lugares equivocados. Hasta la próxima, amada hermana. Y recuerda, el Espíritu Santo quiere fortalecerte. La única pregunta que queda es, ¿realmente lo vas a dejar?